Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol, dos noticias, ¿no? Hay que hablar obviamente del partido del Real Madrid del día de ayer, que ha salido Imanol en rueda de prensa el día de ayer a llorar, a decir que el segundo penal no fue penal, cuando para mí es un puto penalazo, pero en fin, ¿no? Y otra noticia que le ha dedicado el Marca a Carlo Ancelotti y a Arda Güler, diciendo de que Carlo Ancelotti ha reconvertido a Arda Güler y ha tenido el visto bueno del Mister, que lo ha hecho muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar también del tema, pero partamos con el tema de Imanol. El artículo también está a través de Marca y dice lo siguiente: Imanol Alguacil rompió ayer su norma de no valorar las decisiones de los colegiados y opinó que el penalti señalado a Vinicius no lo era y que tampoco sus futbolistas merecieron algunas tarjetas que Martínez Munuera le mostró. Imanol compareció ante los medios con un semblante triste: estoy dolido y fastidiado, como cada vez que pierdes un partido, encima si lo haces jugando bien y generando oportunidades, pero perdiendo 0-2 todavía sí cabe un poco más de enfado. Creo que hemos hecho un gran partido, creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero lo que tienen los equipos grandes y potentes es que son capaces de hacerte un 0-2 sin hacer un partido brillante. El año pasado creo que también hicimos un grandísimo partido y perdimos 0-1. Ves los dos partidos y que no hayamos hecho un gol es como para llevarte las manos a la cabeza. Pero si tú no aciertas y delante tienes jugadores de semejante nivel, lo normal es que ellos sí acierten. Y respecto a la opinión sobre los penaltis, ¿no? Para mí, solo ha habido un penalti. Es una pena. Si vamos a pitar esos penaltis, nos estamos cargando el fútbol de verdad. A mí no me gusta, y si nos sacas esas tarjetas, que para mí no lo eran, sí, queremos que todos disfrutemos de este fútbol, creo que algunas cosas tienen que cambiar. A ver, mira, hay que analizar muchas cosas y yo creo que Imanol es un estúpido de mierda, porque hay que entender una cosa: para mí Imanol es del Barcelona. Porque de hecho yo recuerdo que hay una declaración de Imanol diciendo que hay que ser atrevido contra el FC Barcelona, pero contra el Madrid sale a encerrarse y a jugar al contragolpe. Entonces son cosas que yo no entiendo, porque al final al Barcelona lo que más le duele es que tú te encierres y les hagas al contragolpe. Esa es la debilidad del FC Barcelona. Y curiosamente todos los equipos hacen exactamente lo contrario. No tiene ningún sentido, pero en fin, vamos a hablar del FC Barcelona, que por cierto juega el día de hoy. Vamos a hablar de las palabras de Imanol. A ver, mira, honestamente el segundo penal es un puto penalazo. O sea, estamos hablando de que este venezolano, creo que era el central, ¿no? Le mete un tremendo planchazo a Vinicius. Es cierto, y escuché por ahí porque también estaba escuchando cómo lloraban los argentinos, ¿no? En D-Sport, no sé cómo mierda se llama la cadena esa de mierda, en fin. Pero decía, no, es que Vinicius está simulando, no, es que el contacto viene después de la jugada y hay que valorar si efectivamente interrumpe el juego. Viejo, es una agresión. Es que da lo mismo si la pelota está en juego o no, es una agresión. Y toda agresión se sanciona con amarilla, roja, y en este caso, si está dentro del área, es claramente penal. Da lo mismo si la jugada interfiere con en este caso, con el rumbo de Vinicius. Si Vinicius puede hacer algo después de la jugada, viejo, le metió un planchazo. Es que ese es el punto, es que le deja la pierna, le pone un planchazo, ¿se entiende? Tú no me puedes justificar, no, es que es producto de una acción involuntaria. No, lo que pasa es que Vinicius no llegaba al balón, no, viejo, es penal. O sea, estamos hablando de que le mete un planchazo. Era penal, era la segunda amarilla, creo que del sujeto, ¿no? Y era expulsión. Hay que decir las cosas como son. O sea, basta de estas estupideces de decir es que nos estamos cargando el fútbol. Igual yo leía que habían personas que decían, al Madrid la temporada anterior fue el equipo que menos penales le pitaron en contra, y eso es mentira. ¿Tú sabes cuál fue el equipo al que menos penales le pitaron la temporada anterior? Fue el Barcelona. Curiosamente, ¿no? El de la neutralidad, ¿no? Al que siempre le pitan una cantidad de penales acorde a la cantidad de penales que le pitan en contra. Las cosas como son. Ahora, estadísticamente puede que sea cierto y puede que el Madrid sea el más favorecido en ese caso. Sin embargo, el Barcelona siempre y constantemente es el equipo que menos penales tiene en contra y menos penales a favor. Así que hay que analizar ese tema también, ¿no? Pero en fin, ¿no? Ahora yo insisto, para mí es un puto penalazo. O sea, da lo mismo si Vinicius puede o no llegar al balón. Si tú lo pisas, si tú le metes un codazo, si tú le metes, no sé, un puñetazo al jugador, es falta. ¿Se entiende a lo que voy? Si yo vengo y le meto un planchazo a Vinicius, es falta.
Las cosas como son. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que está tan normalizado criticar al Real Madrid. Tienes vía libre para criticar al Real Madrid. Está muy bien visto pegarle a Vinicius. Está muy bien visto insultar al Real Madrid, que al final esta gente hace lo que quiere, dice lo que quiere y al final no tienen ningún tipo de consecuencia. Pero las palabras de Imanol deberían, no sé, conllevar una sanción, ¿se entiende a lo que voy? Y además yo me pongo a pensar, ¿tú realmente crees que un planchazo a Vinicius no es penal? XD, ¿no? Y pasando a la otra noticia, vamos a hablar del tema de Arda Güler, ¿no? El artículo, como dije, también está a través de Marca y dice lo siguiente: está respondiendo bien, va a tener más protagonismo, pero que sea titular indiscutible es mucho más complicado, porque aquí, en esta plantilla, no veo a un titular indiscutible, zanjó Ancelotti sobre la situación de Arda Güler. El futbolista turco cumplió en verano con el cambio físico y de actitud que le pidieron desde el cuerpo técnico para poder luchar por minutos y las oportunidades han ido llegando en este inicio de temporada. Sin embargo, el 15 le queda aún por cumplir el cambio más complejo de todos para entrar de verdad en el juego de rotaciones blanco. Una misión que le obliga a seguir los pasos de Isco, James y Di María para lograr su cometido de la manera más satisfactoria posible, y es que la reconversión a la que se afronta ahora Arda Güler tiene algunas trazas parecidas a las que vivieron las leyendas blancas durante su pasado por el Real Madrid. En aquellas ocasiones Ancelotti decidió retrasar sus posiciones para encontrarles acomodo en su esquema y dar vuelo así a la BBC. El primero en acometer el cambio fue el crack argentino. A Carlos se le presentó un dilema difícil de resolver, valoraba en extremo la aportación del argentino, pero no encontraba la fórmula para encajarle en el 11. Al final, el italiano fue adaptando su esquema al 4-3-3 y encontró un puesto para el argentino de interior junto a Modric y por delante de Xavi Alonso. Ahora, con la llegada de los Galácticos 2.0, Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham, el italiano sabe que es importante realizar un test de compatibilidad para encajar la pieza del turco en una posición en la que nunca ha jugado, pero para la que está más que preparado. El interior no se utiliza tanto en la salida de balón como en posición con el balón en campo contrario, algo que tiene que ir averiguando Arda hasta encontrar su hueco sobre el césped, un espacio a ocupar que se antoja clave para crear los nuevos automatismos. Meterse bien entre líneas, posicionarse bien, recibir el balón e intentar meter pases a los delanteros. A nivel defensivo es un trabajo distinto a un extremo que tiene que ser más por dentro y trabajar en defensa, explicó Carlos sobre la nueva vida de Arda Güler, unas funciones que deberá interiorizar de la mejor manera posible para gozar de más minutos. El turco es consciente y en su primer examen respondió con nota. El trabajo de un interior defensivo en un sistema 4-3-3 es mucho más intenso que el trabajo de un extremo, y frente a la Real Sociedad su esfuerzo fue constante para ayudar a Carvajal en los intentos de superioridad que planeaban los hombres de Imanol. A ver, mira, yo honestamente creo que Carlo Ancelotti la está cagando, porque hay una diferencia brutal entre Di María y Arda Güler, y es que Di María era un jugador eléctrico, era un jugador que tenía mucho regate, que tenía 5 pulmones, digámoslo así, que era capaz de correr, de subir, bajar todo el tiempo. Di María tenía una entrega mucho más grande que este chico. Además, Di María llevaba por lo menos 3 temporadas en el Real Madrid y ya era un jugador consagrado en el Real Madrid cuando Carlo Ancelotti se le ocurrió cambiarlo. Yo creo que es comparar dos casos que no tienen ningún sentido. Yo creo que Arda Güler no tiene la capacidad para jugar de interior porque creo que carece de visión futbolística. Es que es diferente tener visión para meter un pase entre líneas a ser un jugador que mira y es capaz de hacer un cambio de dirección, de pasarla de izquierda a derecha como lo hacía Toni Kroos, o de sacarse un jugador exclusivamente para dar un pase. No es exactamente lo mismo, ¿se entiende? Arda Güler es un jugador que tiene más definición, es un jugador que quizás sea bueno metiendo el último pase, pero no es su gran especialidad. Yo creo que Arda Güler tiene que estar jugando de 9. Si la cosa es simple, cárgate a Rodrigo. Brahim está lesionado. Prueba a Arda Güler en este caso en la posición de Bellingham, en la posición que tenía Bellingham la temporada anterior, o ponlo de 9 y haz que rote Mbappé con Vinicius. ¿Se entiende a dónde voy? Mira, no quiero decir que Mbappé tenga que jugar por izquierda y Vinicius a la banca y después Vinicius por izquierda y Mbappé a la banca, no quiero decir eso. Lo que yo quiero decir es que tiene que jugar el Madrid con un 4-4-2 en rombo
y poner a Bellingham de contención, no de contención, perdón, de interior, y poner a Arda Güler en la posición que tenía Bellingham anteriormente. Entonces Arda Güler en esa posición se va a meter al área y va a rematar absolutamente todo. Y hay que recordar que Arda Güler la temporada anterior hacía por lo menos un gol por partido. Es que hay que ser imbécil para cambiar a un jugador que tiene tanto gol. El Real Madrid sufre de gol. Tienes a tu hombre gol totalmente disponible y no lo estás utilizando bien. Por eso yo insisto, y escuchaba al Vikingo Blanco diciendo que a lo mejor Carlo Ancelotti no se come el turrón, ¿no? Y yo creo que si Carlo Ancelotti realmente no hace las cosas bien, es muy posible que esta temporada sea la última de Ancelotti, porque le está quedando grande el equipo. Pero le está quedando grande porque Ancelotti no tiene huevos, ¿se entiende? Le faltan huevos a Ancelotti, le faltan ganas de sacar jugadores. Le hace falta tener los huevos de sentar a Rodrigo durante toda la temporada y poner a Arda Güler de titular. Y ponerlo por el centro, dejar que Mbappé se abra por derecha, Vinicius por izquierda y que vayan rotando, pero que Arda Güler sea la referencia al jugador que ellos tengan que alimentar. Y que al mismo tiempo Arda Güler los alimente a ellos. ¿Se entiende? Ese es el cambio que necesita el Madrid. Y a lo mejor realmente el Madrid podría mejorar. Otra cosa es hablar de los interiores que son horribles. Que no tenemos jugadores que distribuyan el balón. Sin embargo, si tienes a un jugador tan desequilibrante, digámoslo así, como Arda Güler dentro del área, y lo estás utilizando a interior, es que realmente eres un imbécil.